Bueno, pues muy buenas tardes a las amigas y amigos que nos sintonizan a través de las redes de Librerías Gandhi, la revista Lemás y Más Cultura, para conversar esta tarde con Isara García, que es la coordinadora internacional del High Festival. Bueno, no solamente este año, ya un ratito, ¿no? Siendo la coordinadora de este maravilloso festival de Querétaro, que la verdad si no han tenido oportunidad de ir, ya nos va aquí a descubrir Isara qué sorpresas nos esperan para esta edición. Isara, muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, que me encanta estar aquí, sigo las cosas que hacéis, la revista y bueno, la librería siempre ha sido referente, así que muy feliz. No, hombre, por supuesto, y encantados nosotros de tenerte por acá. Oye, bueno, empezar esta breve charla preguntándote ¿cuál es el eje temático este 2026 para el High Festival? Pues mira, fíjate que en realidad nunca tenemos como un eje temático, porque precisamente es un festival en el que articulamos a través de la conversación el acercamiento a varias disciplinas y más que un eje temático solemos tener como temas transversales que atraviesan la programación, que tienen que ver a veces con la coyuntura, con el contexto de actualidad, pero que tienen que ver también yo creo que con intereses que suelen ser bastante universales. A veces son cosas más locales, pero a menudo son cosas locales que también llegan a lo global, ¿no? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el programa tenemos escritores y escritoras, pensadores y pensadoras, periodistas, científicos y científicas, tenemos también gente del mundo del arte, y dirás, ¿qué tienen en común? Pues un tema, una temática en común en este momento puede ser la emergencia climática, ¿no? Que es algo que creo que interesa en muchas diferentes disciplinas. Este año un tema que vamos a tratar bastante, porque cómo no tratarlo, es la inteligencia artificial, y lo vamos a hacer desde una invitada como Carissa Belliz, que es una experta, una filósofa, digamos, una pensadora que ha reflexionado sobre esto de una forma profunda. Va a conversar además con Pedro Salazar Ugarte, que también es un autor mexicano que ha escrito extensamente sobre esto, pero creo que el asunto de la inteligencia artificial va a salir en muchas más conversaciones, no solo en esta que tiene ese título, ¿no? Entonces creo que hay temas como también la vigencia de la democracia. Estamos en un contexto en el que se cuestiona desde diferentes lados, en el que pasan muchas cosas muy rápido. Entonces el tema también de la democracia, por ejemplo, en esta edición hay una mesa como más específica hablando de esto con Cristina Monge, que es una autora española que ganó el premio Paidós este año. Y ella también, que creo que el libro, si no recuerdo mal, se llama Contra el descontento. Okay. Y ella va a estar conversando con Enrique Díaz, que es un autor mexicano que hace unos años fue finalista del premio Anagrama, que tiene también libro nuevo, y van a estar en realidad hablando también como de todas estas cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía, con la participación ciudadana, con lo que esperamos de los gobiernos, de las estructuras institucionales. Esa charla específicamente va a ir sobre esto, pero también vamos a tener, por ejemplo, una charla sobre desapariciones forzadas que también tiene mucho que ver, ¿no? con Gabriela Barquetti y Vivir Quintana en conversación con Juan Carlos Pérez, que es un periodista de la BBC. Creo que eso, democracias, inteligencia artificial, la crisis climática, que también vamos a hablar de esto. En el caso de la crisis climática, desde un punto de vista también positivo, va a estar Santiago Beruete, que es un pensador español que ha escrito un libro que se llama, no es filosofía, lo voy a decir mal, Filosíntesis, en el que habla de cómo debemos fijarnos en la naturaleza, ¿no? para articular nuestro pensamiento, porque no estamos tan lejos de lo que consideramos que no somos parte, que es la naturaleza, ¿no? Pero luego a la vez también va a estar Hélène Vilar Madruga, que es una autora cubana que escribe libros que podríamos resumir muy malamente porque no le hace justicia a sus maravillosas novelas, como Gótico Tropical, que habla también de estos espacios de la selva, las mujeres, muchos temas que tienen que ver con esa relación con la naturaleza, cómo eso a veces se vuelve monstruoso o complicado, pero también por nuestra propia acción, ¿no? de los seres humanos. Otro tema también que es muy transversal al festival son las cuestiones que nos gusta llamar como igualdades, porque esto es muy amplio, pero en esta edición vamos a hablar de feminismos. Tenemos la participación que así para destacar entre muchas otras personas, pero María Galindo, que es una filósofa y pensadora y activista boliviana,
que es la que ha acuñado el término anarcofeminismo, tecnochamana, que ya hace un feminismo desde el sur global muy vigente, muy interesante, que además no es una explicación, en realidad es una cosmovisión. Alguien como ella también nos va a hablar de ambientalismo probablemente, ¿no? Y de muchas otras cosas. Y luego creo que hay otro tema también transversal al programa que tiene que ver con la migración, con la identidad, también incluso con la memoria derivada, ¿no? De cuando eres de un lugar y te desplazas a otro. Vamos a contar con Rosa Martínez Mazaeri, que ha sacado un libro con Almadía hace poquito. Ella es una autora sinaloense que emigró a Estados Unidos, que además tiene también historia familiar, o sea, tiene antepasados iraníes y que tiene o sea, reflexiona también mucho sobre el lenguaje, cuál es mi idioma, el inglés, el español, ese movimiento identitario, y eso es algo que también aparece en otro invitado que viene de bastante más lejos, que es un autor que nació en Uganda pero creció en el Reino Unido, entonces es de ambos países, un poeta que se llama Nim Makoha, que él también a través de sus libros de poesía reflexiona mucho sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces esos serían algunos de los ejes, pero te digo, no hay como un tema así central, sino que más bien nos gusta también que al ser un festival muy interdisciplinar, las conversaciones luego toquen varios palos, ¿no? Claro. Sí, y es parte de la maravilla del High Festival, ¿no? Que tiene, como bien dices, tantos ejes, ¿no? Transversales, como bien lo acotas, y al final, pues, digamos que hay para todos, ¿no? Son al final 107 participantes de 14 países, entonces la oferta es amplísima. Sin embargo, ¿qué dirías tú que va a pasar en este High Festival de Querétaro 2026, que solamente va a pasar en ese y que difícilmente podría suceder en algún otro High Festival del mundo? O sea, creo que, como decía, hay temas que son temas muy locales que luego pasan a ser temas globales, y el festival siempre al final está muy localizado y llegan voces internacionales, como dices, de 14 países, y viene gente de la India, de Cuba, de Uganda, de Kenia, por supuesto de los Estados Unidos, ¿no? De diferentes países en Europa, otros países de América Latina, pero al final lo que nos gusta hacer en Querétaro, o sea, hay dos cosas ahí que respondería a tu pregunta. Lo que nunca va a suceder más que en Querétaro es esa combinación con entrevistadores y entrevistadoras mexicanos y locales y queretanos que van a hacer aterrizar esa visión, esa historia. Por ejemplo, a María Galindo la va a entrevistar Natalia Toledo, y creo que obviamente va a hacer que la conversación hable de muchas cosas que están pasando aquí en este momento, ¿no? Y ella además también, como autora oaxaqueña, que también habla lengua originaria, escribe en lengua originaria, y además está muy involucrada precisamente en dar presencia en las artes, ¿no? A las expresiones culturales en otros idiomas que no sea el español. Creo que eso aparecerá reflejado. Pero siento que una cosa que va a pasar este año es que hacemos justo en el festival unas grabaciones de podcast, fíjate, y lo que solamente va a pasar en Querétaro es las conversaciones entre estas mezclas de invitados, ¿no? Que no van a darse en otro sitio porque están pensadas para Querétaro. Y la otra cosa es, sí vamos a tener una charla que efectivamente está comisionada para Querétaro, que es Carlos Moreno, es un pensador colombiano, bueno, es un urbanista, pensador colombiano-francés, que es el que acuñó este término que se escucha tanto de la ciudad de los 15 minutos. Y él, que conoce la ciudad de Querétaro, y que la ciudad de Querétaro es una ciudad que tiene un pasado colonial, es patrimonio de la humanidad, es muy importante para la historia mexicana y para el imaginario, pero a la vez es una ciudad industrial en pleno crecimiento, de las ciudades que más crecen del país, y todo lo que eso implica, ¿no? Es para bien y para mal, y él va a hacer un análisis de esto como urbanista y como persona que piensa las ciudades y que piensa cómo una ciudad puede hacerse mejor, ¿no? Y además en este momento en Querétaro están construyendo el tren. O sea, hay un montón de cosas que creo que él tocará, que pues sí que es específico para la ciudad de Querétaro y pensado para el público queretano. Okay. Buenísimo. Bueno, y del interés, por supuesto, también para todas las personas que vayamos a visitar del 4 al 6 de septiembre este maravilloso festival. Bueno, pues son muchos temas, son muchas disciplinas, y pienso que quizás también eso genera algunos retos, ¿no? No sé si tengas por ahí presente alguna conversación, alguna disciplina que no ha podido entrar de lleno, que necesita todavía un poquito más de espacio, un poquito más de tiempo en estas conversaciones y en estos días en los que va a estar el High Festival. Es decir,
se tocan muchos temas, pero siempre quizás queda el reto de qué se queda fuera o qué no entra tanto. ¿Hay algo de eso? ¿Sucede algo de eso en el High Festival? Pues una cosa que fíjate, sí llevamos trabajando muchos años y que creo que vamos despacito, pero que es más difícil de lo que parece y es realmente muy injusto, es la cuestión de la accesibilidad de los eventos culturales y de la accesibilidad en general de los espacios. Que nos cuesta mucho pensar como en el diseño universal de los espacios para que personas que tienen una movilidad diferente puedan acceder, ¿no? Eso sería como un ejemplo muy claro, pero hemos ido aprendiendo, y te digo como desde la experiencia de la organización del festival, organizamos charlas con lengua de señas mexicana. Este año vamos a tener 2 conversaciones. Una va a ser la conversación con Vivir Quintana, con la música y escritora que tiene el libro que se llama Sobrevivir a la música. Y el otro es una mesa sobre este libro que se llama Otro fútbol es posible, que han escrito Paulina Chavira y Tito Garzanofre, que es una visión al fútbol precisamente muy adecuadamente pensando en una mayor inclusividad y no solamente en lo que tenemos en el imaginario de lo que es el fútbol, ¿no? Y ahí vamos a tener lengua de señas y hemos pensado mucho y trabajado de cerca con personas que conocen este asunto y una asociación específicamente en Querétaro que justo aboga por la accesibilidad, para pensar que charlas son realmente interesantes para una comunidad más amplia que tenga otras necesidades al acercarse a un evento cultural. Y esto parece, porque uno dice, voy a llegar y pongo lengua de señas, ¿no? Pongo lengua de señas. No, porque tienes que convocar a la gente para que vaya a aprovechar esa interpretación, claro. Tienes que colocar bien al intérprete en el lugar en el que estés y realmente siento que es difícil, pero es un reto muy bueno y muy positivo, tienes que pensar el evento totalmente desde otro punto de vista. Claro. En esa dirección también tenemos este año 2 eventos en formato función relajada, que son actividades pensadas para personas una es una función relajada para personas neurodivergentes, que en realidad puede asistir cualquiera, no es que, o sea, no hay que tener considerarte neurodivergente para disfrutarlo, pero es al revés, está pensado para que una persona con una neurodivergencia si se sienta cómoda en el espacio, en la conversación. Esta va a ser con Guirlaener Falas, que ya tiene otro evento en el programa también, pero va a hacer una de sus lecturas. Y luego vamos a tener también un espectáculo de títeres para la comunidad sorda. Y esto, como que son pequeñas cosas que poco a poco vamos haciendo, pero sí es un reto porque requiere un cambio conceptual y un cambio de ver la realidad en el que nos demos cuenta que tenemos que hacer las cosas más accesibles para todas las personas. Claro. Sí, bueno, es un reto, pero también al final, la verdad es que en el país hay muchos festivales que pocas veces se toman digamos, el tiempo de pensar en estas situaciones que son muy importantes y qué bueno que el High Festival las está haciendo. ¿Qué piensas de este crecimiento que ha tenido la asistencia al festival? ¿De qué depende? Tengo por aquí el dato que del antepasado al pasado creció de 27,000 a más de 29,000. ¿A qué le atribuyes ese crecimiento? Por supuesto al trabajo enorme que haces y todo el equipo que trabaja con ustedes, pero amplíame, digamos, esa respuesta simplona que me acabo de echar. Claro, bueno, a ver, creo que también, o sea, hay muchos factores. Por un lado, el festival este año va a cumplir 11 años, entonces también hay un público que va entendiendo el festival, que va una vez, que regresa, ¿no? Tenemos mucho público recurrente. Luego también creo que ha sido muy importante para nosotros desde la organización tener mucha retroalimentación precisamente del público, porque la programación se hace también pensando en qué cosas interesan. En Querétaro, por ejemplo, esta charla que te decía, conferencia sobre urbanismo, es porque sabemos que mucha gente llega a vivir a Querétaro, está la gente que ya vivía ahí, hay obras públicas, se dificulta la movilidad, la gente dice, me vi desde la Ciudad de México a vivir aquí y ahora la ciudad es enorme también, ¿no? O sea, es una preocupación real de muchas personas que quieren pensar en esto y reflexionar sobre ello, y quién mejor que los buenos expertos. Entonces, creo que muchas veces ha tenido mucho que ver con intentar escuchar mucho la retroalimentación del público, y también eso lo hacemos mucho con asociaciones civiles con las que trabajamos en la ciudad desde el principio. Y, por ejemplo, esto que te decía de la accesibilidad, creo que vamos poquito a poco mejorando gracias a lo que ellos nos dicen. Claro. O sea, necesitamos que las personas que necesitan esa accesibilidad, sea quienes te digan, oye, que no basta solo con que me pongas una rampa. Igual hay personas, ¿no? Nos cuentan de la comunidad sorda que no
utilizan lengua de señas. Entonces, creo que por suerte ha sido un gran trabajo en equipo, en realidad, pero no solo lo que parece obvio que es la organización, sino con socios y también incluso con socios institucionales y socios privados, pero también mucho con las asociaciones civiles y ir como armando, decir, bueno, esto, hay veces que te equivocas y haces algo que no funciona y otras cosas que sí funcionan y entender también que en Querétaro a la gente le gustan las actividades, a veces hay actividades en la calle que funcionan muy bien, todas las actividades que tienen que ver con la música han sido siempre muy exitosas y también entender eso, que la gente va al festival a aprender, a reflexionar y también a pasarla bien, a divertirse, a socializar y creo que por suerte es una comunidad que ha ido creciendo. Me gusta mucho pensar que en este momento en el que a veces las comunidades son online, que es estupendo también, pero que lo que ofrecemos en un momento complicado para las relaciones a veces, ¿no? por la mediación de la tecnología, por la polarización, el tener un espacio de comunidad donde la gente se siente incluida o se siente que puede entrar, es positivo y te apetece ir, ¿no? Te dan ganas de ir a un evento así. Sí, por supuesto. Además son varios puntos en Querétaro, ¿no? Recuerdo en cuántos sitios. Las sedes, mira, en el centro histórico tenemos, creo que son 5, las digo para contarlas bien. Teatro de la Ciudad, la Cineteca, el Jardín Guerrero, Casa Hey Festival y luego tenemos el patio delegación del centro histórico y después en la Alameda, que está bastante cerca, es la programación infantil. Luego además tenemos como otras 10 sedes en las otras delegaciones de la ciudad. Pero en el caso del centro histórico la gente puede caminar de una a otra, que eso se agradece, vas a ver una charla, te vas a ver otra charla, a veces te encuentras con personas, o sea, con participantes en la calle o les ves en las firmas de libros y a menudo también pues conoces a gente afín, gente del público que como tú ha ido a ver las charlas, entonces, pero bueno, son bastantes sedes, bastantes cosas, también la gente luego le toca escoger porque tenemos programación simultánea. Sí, es que al final, bueno, del 4 al 6 de septiembre, 107 participantes y hay que dirigirse al programa y escoger, digamos, cuál va a ser tu ruta, ¿no? Un tema que no quería dejar fuera es el tema de recordarle a las personas que nos están viendo y nos verán en el futuro, que el High Festival fue ganador del Premio Princesa de Asturias 2020. ¿Tú consideras que eso cambió algo, ¿no? Vamos, no solamente por parte de las personas, ¿no? De generar un interés, quizás también por la iniciativa privada que quizás voltea a ver un poco más al festival, o en qué cambió, digamos, este premio? O sea, lo primero es que llegó en un momento muy específico, que fue en el 2020, en plena pandemia. Entonces fue un reconocimiento que yo creo que todavía fue más valioso para la organización porque era un momento complicado para los eventos culturales. Sí habíamos transicionado a trabajar en digital, pero para todos era súper nuevo esto. Entonces fue un momento bonito para recibirlo, especialmente bonito porque además en ese momento los eventos culturales a los que no podíamos ir, solamente podíamos ver online, tenían como más valor, ¿no? Porque estábamos todos encerrados en nuestras casas o igual no tan encerrados, pero bueno, se cortó la vida social, desapareció todo esto. Luego además pues es un premio que han recibido otras instituciones y personalidades a las que les tenemos muchísima admiración, entonces pues te da una alegría enorme. Creo que internamente fue un gran impulso, nos motivó mucho y sí creo que también funciona porque bueno, al final son premios entregados por comités de expertos que es fácil explicarle, como dices, a un patrocinador, efectivamente, decir, oye, hemos recibido este premio. Es una manera más breve de explicar que lo que hacemos tiene un impacto positivo, ¿no? Y precisamente quizá más fuera del mundo de la cultura, ¿no? Claro. Porque en el mundo de la cultura sabemos, ¿no? Yo sé lo que es una librería, tú sabes lo que es un festival y nos reconocemos rápidamente, pero para otros sectores fue muy positivo y justo cuando llegó en ese momento fue especialmente como esperanzador y una alegría en un momento en el que era, bueno, ahora aquí qué va a pasar, no sabemos lo que va a pasar, ahora parece ya que se nos ha olvidado, pero fueron ese año, esos meses complicados, ¿no? Sí, por supuesto. No, bueno, pues y enhorabuena y qué bueno que está ahí. Han recibido otros reconocimientos, por supuesto, ya habrá tiempo de conversar sobre eso. Ya se nos está terminando el tiempo, desgraciadamente, y yo no quisiera meterte en ninguna complicación. Ya nos has expuesto por aquí algunas de las personalidades que van a venir al High Festival este 2026, pero ¿qué consideras tú que sería imperdible para alguien, digamos, que va a viajar a Querétaro al High Festival? ¿Qué tienes así, digamos, en el programa para decir, no se pierdan, por favor, esto?
Difícil, yo sé. Es difícil, además, como has dicho, son 107 participantes, pero bueno, hay, por un lado, o sea, el programa del festival siempre tiene los nombres muy conocidos y luego las personas no tan conocidas, igual no tan conocidas en México o emergentes. Está claro que viene María Dueñas, que es una autora de las autoras literarias más leídas en español, no me lo perdería. No me perdería tampoco en literatura a Kiran Desai, que es una autora de la India que ganó el Booker Prize hace ya unos años, fue la persona más joven en ganarlo en la historia, y viene con una novela preciosa que a mí me encantó, que se llama La soledad de Sonia Isani, que además hay una parte que sucede aquí en México, si no recuerdo mal, en la costa de Guerrero, pero es un libro, una historia literaria sobre también migración, memoria, también sobre literatura, ¿no? Precioso libro. Tenemos en filosofía a Darío Stanriver, que es filósofo, mucho seguro que lo seguís en YouTube y lo habéis escuchado. Va a hablar, por supuesto, del amor romántico. Él es fantástico en conferencia, no hay que perdérselo. De autoras mexicanas, por ejemplo, está Liliana Bloom va a presentar, o sea, se hace una reedición de Pandora de su libro emblemático. Creo que hay que ir a verla, ella también es buenísima hablando en público. Sí. A mí luego ya como otros nombres un poco menos conocidos que recomiendo, más de gusto personal, estos también, pero digo, como ya más, viene un autor, un periodista del Reino Unido que se llama Sean Walker, que ha escrito un libro que se llama Los Ilegales, que es sobre los espías rusos a lo largo de la historia, que a quien le guste la novela negra, le interesen los espías, le guste la historia, porque es un libro de no ficción, os va a encantar porque es increíble, realmente parece de mentira, pero es real todo lo que él cuenta. Y luego, bueno, no me perdería, por supuesto, a Vivir Quintana, ni la charla que vamos a tener con Meme del Real de Café Tacuba. Y ahí me quedo, me podría decir más, pero venga, lo dejamos ahí. No, bueno, voy a ver esta entrevista más al ratito para tomar nota. Me interesó todo lo que me comentaste. Y bueno, invitar a las personas, ¿no? Vayan con su familia, con sus amigos, repártanse los 107 participantes. Después váyanse a un café de Querétaro a platicar y conversar de qué vieron y qué les maravilló de este festival, que de verdad me parece que cada vez está teniendo un reconocimiento de la importancia que realmente se merece. Muchísimas gracias, Isara García, coordinadora internacional del High Festival, por esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a todos aquí en Gandhi. Nos vemos en Querétaro, espero. Nos vemos en Querétaro. Gracias.